don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 331 al 335. Tras escapar de Desembarco del Rey, la víbora roja no se dirigió directamente hacia el sur. Dorne. Piedra Dragón. Aunque viajara hacia el sur, tras cruzar las tierras de la corona, aún tendría que atravesar las tierras de la tormenta antes de llegar a casa. Tampoco podía ir hacia el oeste, pues eso lo llevaría a las tierras de los ríos. Dirigirse al este era una opción aún peor. Si bien podía cruzar el mar angosto hasta Pentos, antes de hacerlo, tendría que pasar por Rocadragón. Por lo tanto, no tuvo más remedio que ir hacia el norte. Por una carta, supo que Viserys había sometido a los nobles de Punta Garra. La tierra estaba plagada de barrancos y el bosque era particularmente denso, ideal para esconderse. La única razón por la que había logrado escapar en primer lugar fue gracias a un astuto truco y a su magia de agua perfeccionada. Una vez a salvo, envió un mensaje directamente a Doran, diciéndole que había logrado escapar de Desembarco del Rey. Pero su suerte no duró mucho. No muy lejos de su escondite, fue capturado por el caballero Cebolla, Davos Seaworth, y sus hombres. La bruja roja, Melisandre, había revelado el paradero de la víbora roja. Había visto su huida de Desembarco del Rey en una visión de llamas. Melisandre pasa la mayor parte del día custodiando su brasero, adivinando el futuro de figuras importantes. La mayoría de sus visiones apuntaban a un único desenlace: Viserys recuperando el trono de hierro. Esta profecía ejercía una presión creciente sobre el salvador a que servía, Stannis. El único posible portador de buenas noticias era la víbora roja. Así pues, Stannis Baratheon envió a Ser Davos a interceptar a la víbora roja y a preparar su regreso a Desembarco del Rey. La víbora roja sabía que si regresaba a Desembarco del Rey, estaría prácticamente muerto. Sin embargo, no entró en pánico. Viserys le había dicho una vez, casi como si lo previera, exactamente qué hacer si alguna vez era capturado por los hombres de Stannis. Ser Seaworth, si tiene que capturarme, lléveme a Rocadragón, no a Desembarco del Rey. Suplicó la víbora roja. Ser Seaworth lo miró con rostro inexpresivo. Príncipe, no sé si hay alguna diferencia. Usted sabe qué clase de hombre es Lord Stannis. Stannis siempre había sido conocido por su justicia excesiva. La fuga de la víbora roja de Desembarco del Rey equivalía a una traición. Ya fuera llevado a Rocadragón o a Desembarco del Rey, su destino parecía sellado. Ser Seaworth continuó: la víbora roja, ha oído que Viserys cruzó una vez las penas y nadie contrajo la Soria Gris. Los ojos de Ser Seaworth se crisparon levemente, pero permaneció en silencio. Su mano enguantada se removió inquieta, como si los nudillos que Stannis le había cortado intentaran regenerarse. El caballero Cebolla ya intuía hacia dónde se dirigía la conversación. El sufrimiento de Shireen a causa de la Soria Gris era bien conocido en los 7 reinos. ¿Tenía Viserys alguna cura? Pero incluso si Viserys tuviera la cura para Shireen, ¿sería él quien la sanaría? Al ver la vacilación de Davos, la víbora roja siguió adelante. Ser Seaworth, ¿de verdad cree usted que Viserys no puede derrocar a Robert sin Dorne? Aegon conquistó los 6 reinos con solo 2000 hombres y 3 dragones. Ahora, Viserys tiene 7 dragones y 200.000 soldados. ¿De verdad cree que Robert tiene alguna posibilidad? Al capturarme, solo consigue enfurecer a Viserys. Puede que haya perdonado a un solo Baratheon, pero lo que usted está haciendo provocará que los destruya a todos. ¿Es eso lo que desea? Davos, que estaba escuchando, quedó estupefacto. ¿De verdad Viserys perdonará a los Baratheon? No lo sé, respondió la víbora roja. Es solo una posibilidad.
Al fin y al cabo, nadie puede prometer nada cuando se trata de Viserys. Tyrosh. En ese momento, aún faltaban 2 meses para que Viserys decidiera lanzar su invasión de Poniente. Antes de enviar a sus ejércitos, convocó una última reunión del Consejo del Dragón. Organizado por Connington, este consejo, similar a una reunión de gabinete, reunió a todos los asistentes alrededor de una mesa de 7 metros de largo. Viserys estaba sentado a la cabecera de la mesa. Los más cercanos a él estaban Dany, Connington, Feles, Jorah, Regis y los oficiales de los vientos de la guardia. A continuación llegaron los oficiales originales de Windblown, seguidos por los oficiales de Opeful Lands. Más abajo en la mesa se sentaban los oficiales de la Compañía Dorada. Connington había ascendido personalmente a todos los oficiales de la Compañía Dorada, y ahora su mayor sueño era regresar a casa. Entre los asistentes se encontraba un adolescente algo torpe, Quentyn Martell. Había llegado a Tyrosh medio mes antes, acompañado por un grupo de guardias. Tras explicar el motivo de su visita, le habían proporcionado alojamiento temporal. Quentyn aún recordaba vívidamente su primer encuentro con un dragón, un momento que jamás olvidaría. Ahora comprendía cómo Aegon había logrado unir un Poniente dividido con tanta rapidez. Los dragones habían crecido hasta alcanzar el doble del tamaño de una carreta en poco más de un año. Ante tal poder, Quentyn no podía comprender cómo Robert Baratheon planeaba ganar. Peor aún, se sentía frustrado, dudando de su capacidad para enfrentarse a Viserys. Sin embargo, su tormento interior pasó desapercibido para los demás. Tras una larga discusión, Viserys plasmó sus planes finales. El primer ejército que entrará en Poniente contará con 40.000 hombres, anunció Viserys al consejo. Incluirá 25.000 infantes, 10.000 jinetes y 5.000 arqueros, y yo mismo los dirigiré. Esta fuerza representaba la élite de su ejército de 100.000 hombres. Más del 70% de la infantería estaba compuesta por inmaculados entrenados. Ser Connington, usted liderará el segundo ejército de 30.000 hombres hacia Poniente, declaró Viserys, entregándole el talismán del dragón. Este talismán fue creación de Viserys, inspirado en el antiguo talismán del tigre, pero con una particularidad. Mientras que el emblema militar chino se asemejaba a un tigre, el talismán del dragón ostentaba la imagen del dragón de 3 cabezas del escudo de la casa Targaryen. Viserys había traído hábiles artesanos de Kart para forjar estos amuletos únicos e irrepetibles. La que le entregó a Connington era la insignia militar dorada de mayor rango, incrustada con escamas de dragón multicolores y gemas preciosas. En ella estaba grabado un texto complejo. La insignia se sentía caliente y pesada en la mano de Connington, un peso que simbolizaba el mando y la vida misma. Connington, con voz firme, dijo: «Sí, su gracia». Se puso de pie, tomó el talismán e hizo una profunda reverencia. En su interior, sabía que sin Viserys jamás habría tenido otra oportunidad de redimirse, ni por haber dejado escapar a Robert en Stone Sept, ni por haber confiado en las manipulaciones de Varys e Illyrio. «Príncipe Oid, príncipe Feles», continuó Viserys, volviéndose hacia los 2 hombres, «conduciréis el tercer ejército hacia Poniente». Los 2 príncipes se pusieron de pie al unísono, recibiendo sus símbolos militares de manos de Viserys. Sin embargo, todos sabían que el tercer ejército quizás nunca entraría en acción. Para cuando las fuerzas de Viserys entrarán en Poniente, se esperaba que muchos nobles se pasaran a su causa. Doran Martell ya había informado de que 40.000 hombres se habían alzado en Dorne y marchaban hacia el norte. Alto Jardín se había mantenido tranquilo hasta entonces, pero dada su posición en la rebelión de Robert, era solo cuestión de tiempo antes de que se unieran a Viserys. Tras exponer el plan de batalla, Viserys se preparó para clausurar la reunión con un discurso final. Al levantarse, los demás lo imitaron, con todas las miradas puestas en él. Jóvenes y mayores por igual, con rostros llenos de expectación. Hace 14 años comenzó Viserys, con voz imponente, mi hermano Rhaegar fue asesinado por Robert en el Tridente. Las puertas de desembarco del rey fueron abiertas de par en par por Tywin Lannister, fingiendo servir a la corona.
Mi padre, el rey, fue asesinado por su propio guardia real, Jaime Lannister, quien le clavó la espada en el pecho. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. La esposa y los hijos de Rhaegar fueron masacrados por orden de Robert. Esta vez, regreso a Poniente no solo para reclamar el trono de hierro, sino para vengarme del usurpador y enviarlo a las profundidades del infierno. Su voz resonó por todo el salón, y en ese instante, los dragones del exterior lanzaron un rugido ensordecedor, como si estuvieran de acuerdo. Fuera de la habitación semisubterránea, una joven con el cabello cubriéndole la mitad del rostro miraba a través de la ventana. Dentro, dos mujeres de unos 20 años estaban sentadas. Una tenía la piel morena y el cabello rojo, mientras que la otra tenía la piel pálida y el cabello negro. Ambas eran hijas de la víbora roja, capturadas en Rocadragón junto con su padre. Obara, con su cabello castaño rojizo, percibió la mirada de Shireen. Impasible, giró la cabeza para mirarla. Shireen, aterrorizada, retrocedió de inmediato como si le hubieran dejado caer un cubito de hielo en la nuca. No temas, mi señora, no temas, están todos en la casa de piedra. En la casa de piedra, la voz de Patchface tartamudeaba en un bucle interminable, mientras sus coloridos tatuajes se retorcían en su rostro. Antiguo esclavo de Volantis, Patchface se había ganado su nombre por los vívidos tatuajes que cubrían su piel. Su papel de bufón era hacer reír a Shireen todos los días. Cara de parches, oí decir al caballero Cebolla que son de Dorne, y que la gente de Dorne se ha rebelado contra el trono de hierro. Eso no es asunto nuestro, señora, no es asunto nuestro, respondió Patchface, sacudiendo la cabeza. Pero papá no me ha visitado en mucho tiempo. Debe de sentirse muy mal. Cara de parche, estoy preocupado por él. Los ojos de Patchface brillaron con una compasión inusual. Entonces deberías sonreír más. Una sonrisa se contagia. Pero no me veo bien cuando sonrío. La mano de Shireen se dirigió instintivamente a las cicatrices de la soria gris en su rostro. Sus ojos azul cielo revelaban una profunda inseguridad. Desde niña, nadie la había visto sin retroceder asustado. Incluso su tío Ren le había dicho una vez: si eso me creciera en la cara, preferiría morirme antes. Mientras Shireen se perdía en sus pensamientos, una voz desconocida rompió el silencio. No. Creo que te ves muy guapa cuando sonríes, especialmente tus ojos. ¿Quién? Shireen miró a su alrededor, sobresaltada. Por aquí, por aquí. La víbora roja, tumbada junto a la ventana semisubterránea como un mono atrapado bajo el peso de unos dedos, llamó su atención con un saludo exagerado. Shireen vaciló, presa del miedo al ver la invitación frenética de la víbora roja. Sabes, me encantan tus ojos. ¿Has visto alguna vez ojos morados? Tus ojos azules son tan hermosos como los morados de los Targaryen. Targaryen. Shireen se tocó la cara con los dedos, nerviosa. Había oído que todos los Targaryen eran increíblemente bellos, una cualidad que sentía que le faltaba. Hermosa Lady Shireen, ¿me harías un favor? En realidad, es un mensaje que necesito que transmitas, y no te resultará difícil, dijo la víbora roja, con un tono de voz inquietante, propio de un acosador. ¿Qué es? Shireen, que ya era tímida, se sintió aún más vulnerable ante sus halagos. Es sencillo. Podrías encontrar a esa bruja que siempre lleva una túnica roja y decirle: El Salvador nació en la tierra del humo y la sal, no en el feudo del humo y la sal. Viserys ya se había enterado a través de sus sueños de que la víbora roja había sido capturada. De hecho, la única persona a la que Viserys temía ligeramente durante su campaña para conquistar Poniente era la bruja roja. Por sus acciones en la línea temporal original, era evidente que sus objetivos coincidían en cierta medida con los de él. Primero, unificar los 7 reinos. Luego, reunir su fuerza combinada para resistir la larga noche y la amenaza del emperador extranjero. La principal diferencia radicaba en que Viserys necesitaba primero unificar las 9 ciudades libres y neutralizar los peligros que representaban el mar Dothraki y la bahía de los esclavos. Una vez logrado esto, Poniente sería el último paso.
Aunque sus objetivos eran similares, la ejecución de la bruja roja dejó mucho que desear. Su interpretación de las visiones en el fuego fue casi completamente errónea, e incluso su comprensión de la profecía era defectuosa. Se suponía que Azor Ahai renacería en una tierra de humo y sal, pero ella fue directamente a Rocadragón, pasando por alto detalles clave. Ahora que la víbora roja había sido capturada, Viserys vio una oportunidad. Esperaba usarla como portavoz para influir en Melisandre y advertirle que no se desviara del buen camino. A pesar de su reputación como adivina, a menudo malinterpretaba las señales. Las personas que hacen el bien por motivos equivocados pueden ser impredecibles, y Viserys desconfiaba de su potencial para frustrar sus planes. Mientras tanto, Tyrion había dispuesto a avisar a Doran sobre la desafortunada captura de la víbora roja. Sin importar la decisión de Doran, Viserys estaba decidido a que nada descarrilara su misión de unificar los 7 reinos. A menos de un mes de la invasión de Poniente por parte de Viserys, Margaery Tyrell, la joven Rosa, llegó a Tyrosh. La casa Tyrell había elegido la ruta más segura para su viaje. La pequeña Rosa partió de Alto Jardín, viajó a las Islas Escudo y luego a la isla Arbor, donde se hospedó con su bisabuelo, Lord Redwine. Desde allí, navegó bordeando la costa de Poniente, cruzó el mar angosto y finalmente llegó a los peldaños de piedra. El viaje de un mes por mar la había agotado. La pequeña Rose había perdido peso y su tez, antes radiante, se había apagado. En el barco, se encontraba mirándose al espejo, aún preocupada por sus rasgos delicados. No te preocupes, Margaery, sigues siendo la chica más hermosa de todo Alto Jardín. La chica que hablaba tenía aproximadamente la misma edad que Margaery. Aya Tyrell. Con una voz tan hermosa como su canto, las palabras de Aya siempre tenían un ritmo natural. Era la mejor amiga y dama de compañía de Margaery, y la acompañó en el viaje a Tyrosh. Junto a ellas iba otra chica Tyrell, Elinor, a quien llamaban cariñosamente Ello. Las 3 habían viajado juntas, un grupo muy unido desde Alto Jardín. Lady Margaery, hemos llegado, dijo una voz desde fuera de la cabaña. Era la de un joven de 20 y tantos años, de pelo rizado y rostro cuadrado. Se llamaba Horas, conocido despectivamente como Ser Horror. Sentía afecto por cualquiera de las 3 hermanas Tyrell y no lo ocultaba, aunque a menudo se sentía frustrado. Corría el rumor de que las hermanas Tyrell pronto podrían encontrarse en la cama de Viserys, una idea que hacía que Horas ardiera de celos. En su opinión, la casa Tyrell se comportaba con demasiada debilidad. No había necesidad de congraciarse con los últimos vestigios de la casa Targaryen, una familia que ya había perdido su trono. Sin embargo, allí estaban, llegando a Tyrosh para encontrarse con el hombre que afirmaba ser el legítimo rey. Cuando el barco atracó en el puerto de Tyrosh, Margaery reconoció de inmediato la imponente estatua de Ceruillem. Su imagen se había hecho famosa en todo Poniente, un claro mensaje de Viserys. Quienes se habían mantenido leales a la corona durante la rebelión de Robert serían recompensados, mientras que los traidores sufrirían un duro castigo. Los Tyrell se encontraban ahora en una posición delicada, atrapados entre la lealtad y la practicidad. Lord Mace Tyrell y las fuerzas realistas se vieron obligados a mantener su posición en Bastión de Tormentas tras el asedio de Stannis Baratheon, un punto muerto que les dejó pocos resultados. Sin embargo, los Tyrell también se habían congraciado con los Baratheon, cubriéndose las espaldas. Si querían asegurarse un lugar en el futuro gobierno de Viserys, tendrían que demostrar su fuerza y su lealtad. De repente, la mirada de Margaery se posó en un joven de cabello plateado que la esperaba en la orilla. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. ¿Es Viserys? ¿Vino él mismo a saludarme? Para no parecer descortés, Margaery hizo una reverencia en cuanto bajó del barco. Su gracia, soy Margaery Tyrell, hija de Lord Mace de Alto Jardín. Su doncella y Horas la imitaron, inclinándose junto a ella. Sin embargo, el gesto de Margaery dejó al joven que tenía delante visiblemente confundido. Señora Margaery, soy Jon Connington, hijo de Jon Connington. He venido a saludarla en nombre de su gracia, explicó. Margaery sintió un nudo en el estómago. No esperaba cometer un error tan embarazoso tan pronto después de llegar.
Para alguien tan meticulosamente preparada como la Rosa de Alto Jardín, este repentino desliz la llenó de nerviosismo. Sir Connington interrumpió horas con evidente disgusto, frunciendo el ceño con su rostro pecoso. Lady Margaery está aquí para casarse con un Targaryen en nombre de la casa Tyrell. ¿No es un poco irrespetuoso que Viserys no la reciba en persona? Era un argumento válido. Después de todo, Margaery era considerada la mujer más bella de los 7 reinos, y parecía un tanto descortés que Viserys no hubiera ido personalmente a darle la bienvenida. La expresión del joven Connington no vaciló. Su gracia está ocupado con los preparativos finales para expulsar al usurpador. Estoy aquí en su nombre. Margaery presentía el peligro de inmediato. La actitud indignada de Horas podía provocar fácilmente problemas, y si Viserys se disgustaba por ello, ella sería quien pagaría las consecuencias. Pero la joven Rosa de Alto Jardín era más que una cara bonita. Poseía una mente aguda y perspicaz. Comprendiendo a la perfección lo que su primo pensaba, intervino con astucia. Sir Connington dijo con una sonrisa elegante, su gracia carga con el peso de una gran responsabilidad y misión. No se me ocurriría ser una carga para él. Vayamos al palacio. Sus palabras aliviaron un poco la tensión, suavizando su postura rígida. Para él, Margaery ahora parecía más razonable, no solo una cara bonita. Bajo su escolta personal, Margaery fue conducida a un magnífico carruaje adornado con la talla de un dragón alado en su techo. Caballeros flanqueaban el vehículo, portando tanto el estandarte negro del dragón de 3 cabezas como el estandarte dorado sobre fondo verde de la familia Tyrell mientras recorrían el Boulevard Viserys en dirección al Palacio Real. Al comienzo del bulevar se alzaban 2 imponentes estatuas de Viserys y Daenerys. Los dragones que se encontraban bajo ellas tenían las alas extendidas, como si estuvieran a punto de alzar el vuelo. Las estatuas formaban una rotonda, obligando al carruaje a rodearlas antes de continuar su camino hacia el palacio. Como no tenían el estatus suficiente para transitar por la calle tranquila, Margaery se encontró con una escena bulliciosa que jamás había presenciado. Las calles rebosaban de actividad. Tiendas abarrotadas de gente, niños jugando y guardias patrullando con orden. Lo que más le impresionó fue la excelente organización del tráfico, con carriles designados para cada sentido, lo que reducía considerablemente el riesgo de atascos. Ella esperaba que Tyrosh, una ciudad libre conocida por su dependencia de la esclavitud, le pareciera bárbara, pero la ciudad irradiaba un inesperado aire de sofisticación y civilización. Mientras el carruaje avanzaba por las calles, Margaery notó que la gente común se inclinaba levemente ante ella y murmuraba algo. Aunque no podía entender las palabras en valirio, el respeto en sus rostros era inconfundible. «Señor Connington, ¿qué están diciendo?», preguntó Margaery, con la curiosidad a flor de piel. «Señora Margaery, muchas de estas personas fueron esclavas no hace mucho. Su gracia compró su libertad y expresan su gratitud al ver el estandarte del dragón de 3 cabezas», explicó. «¿Viserys compró todos esos esclavos con su propia fortuna?». Margaery quedó atónita, adquiriendo un nuevo respeto por sus recursos y su visión. «No solo los esclavos de las tierras de la esperanza», continuó John Connington, «sino también los de Volantis, Cor y Norvos. Todos ellos son libres ahora». Eso deben ser millones de monedas de oro», exclamó Margaery asombrada, intentando comprender la magnitud del gasto. La riqueza de las tierras del oeste parecía de repente insignificante en comparación. En realidad, Viserys había gastado menos de 5 millones de dragones dorados. Todo el dinero se había depositado en la recién creada bóveda del dragón, y en lugar de pagar a los esclavistas la totalidad del precio, Viserys solo había entregado un anticipo del 30%, con el resto a pagar gradualmente. Esta estrategia ayudó a evitar la inflación y garantizó que los esclavos recién liberados no cayeran en la pobreza. Margaery reflexionó sobre la magnitud del plan mientras el carruaje continuaba su camino. La siguiente tarea de Viserys, tras ocuparse de Robert Baratheon, sería la redistribución de tierras. Una vez divididas, la corona Targaryen sería tan segura como las montañas. Y no había tiempo que perder.
Solo Viserys, como el padre fundador de esta nueva era, tenía el prestigio y la autoridad para llevarla a cabo. Mientras seguían avanzando, Margaery notó una multitud reunida alrededor de lo que parecía un tablón de anuncios. La gente estiraba el cuello para leer el texto allí expuesto. Aunque no podía leer la escritura valiria, la aguda vista de Margaery le permitió distinguir que parecía ser una lista de nombres. «Señor Connington, ¿qué están mirando?», preguntó Margaery, observando atentamente a la multitud. «Los resultados del examen», respondió. «Examen, examen». Margaery y Horas intercambiaron miradas de desconcierto. El concepto les resultaba completamente ajeno. En pocas palabras, explicó, su gracia imprime preguntas en papel, lo que él llama un examen, y hace que la gente común alfabetizada las responda. Quienes obtienen buenas calificaciones o dan respuestas perspicaces tienen la oportunidad de convertirse en funcionarios, administrando calles, aldeas y pueblos. Muchos de los funcionarios que sirven bajo las órdenes de la mano del rey, mi padre Ser Connington, suelen provenir de entornos humildes, incluso de antiguos esclavos. El pueblo llano gobernándose a sí mismo. Ya no se necesitan señores. ¿Quién nos apoyará entonces?, exclamó Horas, con la voz cada vez más agitada. La sola idea le parecía una herejía. La noción de que el pueblo ya no pudiera gobernar sin los señores, el cielo se derrumbaría, pensó. Horas temía que si Viserys alguna vez introducía esa extraña idea en Poniente, solo traería consigo el caos. Margaery, sentada en silencio en el carruaje, también presentía que algo andaba mal. Sin embargo, siempre se había centrado en la etiqueta y las intrigas cortesanas, y no lograba articular con claridad qué era lo que la inquietaba. Sin embargo, Connington comprendió la verdadera importancia del asunto. El plan de Viserys no era simplemente un experimento de gobierno. Era una maniobra estratégica para disminuir el poder de los lores y aumentar el del emperador. Viserys no pretendía hacerlo todo de golpe. Comenzaría permitiendo la coexistencia de los condados locales, erosionando gradualmente el control de los lores antes de emprender nuevas reformas. Para Viserys, se trataba simplemente de copiar una estrategia exitosa, nada demasiado complejo. Poco después, el joven Connington llevó a Margaery al palacio. Para su sorpresa, no era tan grandioso como lo había imaginado. De estilo diferente a los palacios de Poniente, pero no tan imponente. Este sería su nuevo hogar por un futuro próximo. Mientras tanto, Viserys tenía otras preocupaciones. Le inquietaba la idea de un arma letal en manos de Melisandre. Ella podía controlar el clima, y ese poder lo perturbaba profundamente. Antes de que nacieran los dragones, Venerro dijo: «Los dragones son la luz». Pero en la línea temporal original, Melisandre sacrificó las estatuas de los 7 dioses para forjar una espada para Stannis. La espada resplandecía con una luz naranja rojiza, pero era más apariencia que sustancia, carecía del fuego legendario que debía poseer. Por eso el maestre Aemon comentó: «La luz falsa solo conduce a una oscuridad más profunda». Ahora bien, Melisandre tenía el potencial no solo de sacrificar las estatuas de los 7 dioses en el septo de Rocadragón, sino quizás incluso las estatuas del gran septo de Baelor, el corazón mismo de la fe de los 7. Si eso sucediera, probablemente provocaría una conmoción masiva. Teniendo en cuenta que tanto Melisandre como Venerro eran devotos seguidores de R'hllor, Viserys invitó a Venerro a Tyrosh para buscar respuestas. «El arte del sacrificio que mencionas sí existe», respondió Venerro a las preguntas de Viserys, pero nunca antes había oído hablar de sacrificar estatuas de dioses. Hizo una pausa y luego añadió pensativo: «Sin embargo, según algunas interpretaciones, las estatuas de los dioses sí pueden ser sacrificadas. La lógica que subyace es similar a la del sacrificio de la sangre de un rey». Esta revelación despertó el interés de Viserys. Desde hacía tiempo sentía curiosidad por el misterioso poder atribuido a la sangre real. Si lograba comprender el origen de dicho poder, podría explicar también el interés de los caminantes blancos en el linaje Stark, e incluso revelar una forma de derrotarlos. La razón por la que el linaje de una persona ostenta el poder, explicó Venerro, es porque suficientes personas la reconocen como rey.
Antes de la unificación de Poniente, aunque había muchos reyes, pocos eran reconocidos por suficientes personas como para que su sangre tuviera verdadero poder. Viserys reflexionó sobre esto y lo encontró sorprendentemente similar a un antiguo proverbio de su propio mundo. Todas las cosas tienen sus raíces. Sin embargo, esta reflexión lo llevó rápidamente a preguntarse. En otras palabras, si una persona común fuera reconocida por mucha gente, ¿tendría su linaje el mismo poder? Venero vaciló, sabiendo hacia dónde se dirigía el interrogatorio de Viserys. Si lo confirmaba, la siguiente pregunta era inevitable. Si suficientes personas creen que un trozo de madera es la encarnación de un dios, ¿poseería también poder? Esto rozaba peligrosamente la herejía. Aunque Venero no respondió en voz alta, su expresión fue suficiente para que Viserys comprendiera la verdad. La línea que separaba a los dioses de la magia, la que separaba la creencia del poder, era más delgada de lo que había pensado. Cuando suficientes personas creen en un trozo de madera, este adquiere poder. Ese poder da origen a la magia, que puede bendecir o recompensar a los creyentes, continuó Venero. Cuanto más fuerte es la creencia, más potente es la magia. Se convierte en una especie de simbiosis mutuamente beneficiosa entre los dioses y sus adoradores. Viserys reflexionó sobre esto, considerando las implicaciones. Si la magia y la creencia estaban tan entrelazadas, entonces quizás el objeto que Melisandre había creado al sacrificar las estatuas de los 7 dioses no era del todo un engaño. Después de todo, la leyenda de la espada de Azor Ahai, portadora de luz, solo se completó tras el sacrificio de su esposa a los dioses. Si las estatuas de los 7 dioses podían sacrificarse para invocar tal arma, era lógico pensar que Melisandre había sacrificado algo más que estatuas en la línea temporal original. Había sacrificado a una persona viva para invocar un viento favorable para la flota de Stannis. Si personas vivas, estatuas y la sangre de reyes podían utilizarse en estos ritos sacrificiales, entonces podría existir algún tipo de conversión entre ellos. Una relación que permitiera que diferentes formas de sacrificio produjeran resultados similares. Ahora, con las estatuas de los 7 dioses en Rocadragón bajo su control, y posiblemente también las del Gran Septo de Baelor, Melisandre se encontraba en una posición aún más ventajosa. Las estatuas del Gran Septo eran probablemente más poderosas que las de Rocadragón. Si las sacrificaba, podría desatar una tormenta de hielo y fuego capaz de devastar los planes de Viserys. Tenía que detenerla antes de que eso sucediera. Si sacrificó la sangre de un rey, ¿podría contrarrestar el sacrificio de su ídolo? Preguntó Viserys a Venero, sabiendo que no tenía ídolos propios que usar y que Venero jamás permitiría tal acto. Podría funcionar, pero no estoy del todo seguro. Nunca lo he intentado, admitió Venero. Viserys sabía que tenía que intentarlo. Si no lograba interrumpir los sacrificios de Melisandre, ella podría detener su flota. Y aunque era una jugada arriesgada, tenía acceso a la sangre de los reyes. Podía permitirse ese precio. Sin embargo, existía otra opción, una más drástica. Destruir las estatuas de los 7 dioses en Poniente antes de que Melisandre pudiera utilizarlas. No obstante, esa solución conllevaba riesgos importantes. El más obvio era la reacción violenta de la fe de los 7, pero mucho peor era el hecho de que el Gran Septo de Baelor en desembarco del rey había sido modificado con fuego valirio, un regalo de su padre, Aerys, el rey loco. Si Viserys incendiara el septo desde el lomo de su dragón, podría desencadenar una reacción en cadena. El fuego valirio enterrado bajo la ciudad podría encenderse, y desembarco del rey podría estallar en los cielos. Aún había algo que Viserys podía hacer con las estatuas de los 7 dioses en el septo de Rocadragón. Tal vez podría conseguir que la víbora roja las destruyera. Tras despedirse de Venero, ya había anochecido, y Viserys decidió hacerle sueño a la víbora para ver si tenía alguna posibilidad de lograrlo. Pero justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, la voz del joven Connington provino del exterior. Su gracia, Lady Margaery, ha llegado. Viserys sopesó la situación. No era realista esperar que la víbora roja, aún prisionera, destruyera las estatuas del templo de Rocadragón. Sería irrazonable pedirle eso.
En cambio, Viserys decidió usarlo como informante, alguien que vigilara a Rocadragón. También sabía que Margaery Tyrell, la Rosacita, no era alguien a quien tomar a la ligera. Estaba lejos de ser una jugadora pasiva y no se dejaría manipular fácilmente por nadie, ni siquiera por un emperador. Ignorarla podría acarrear problemas en el futuro. Una breve reunión, al menos, le demostraría respeto y garantizaría que no se sintiera abandonada. Mientras Viserys se disponía a ir a verla, su hermana Dany apareció de repente. Había oído que Venerro había llegado y supuso que debía tratarse de algo importante, así que vino a preguntar qué sucedía. Viserys, confiando en Dany, compartió sus inquietudes con ella. Recuerdo que Vaes Dothrak tiene un paseo de los dioses, ¿verdad? Está lleno de estatuas de dioses. Quizás podamos usarlas más adelante, sugirió ella. Tal vez podamos usarlas contra los caminantes blancos. Ambos guardaron silencio por un momento, reflexionando sobre la idea. Entonces Dany rompió el silencio. ¿Vas a ver a Lady Margaery? Viserys vaciló. Quería admitirlo, pero una punzada de vergüenza lo detuvo. Aunque él y Dany se habían acercado con el tiempo, aún persistía una cierta incomodidad. Ahora, con otra mujer compitiendo por su atención, la situación se volvía aún más complicada. Además, es posible que Dany aún tenga que ayudarle a domar a su dragón en el futuro, una tarea que hacía que ese día pareciera aún más tentadoramente lejano. Vayamos juntos. Yo también. Por supuesto, debemos dejar que ella reconozca al verdadero rey y al falso rey. Ya era muy tarde. Sin embargo, Margaery aún no se había dormido. Horas, que estaba de guardia afuera, seguía hablando, convencido de que Viserys estaba menospreciando Alto Jardín. Los pensamientos de Margaery, sin embargo, eran diferentes. Comparada con él, ella estaba mucho más tranquila, y Margaery no dejaba de reflexionar sobre las intenciones de Viserys. ¿Está intentando enviar una advertencia a Alto Jardín? ¿Para ganar más iniciativa en el futuro? ¿Cuál es exactamente su actitud hacia nosotros? ¿Es por culpa de Loras? Mientras sus pensamientos daban vueltas, unos pasos resonaron afuera. A través de la ventana, vio dos figuras con túnicas de seda negra, lideradas por el joven Connington, que se acercaban a su habitación. Los tres tenían el cabello plateado. Sus identidades eran inconfundibles. Margaery supo que Viserys había llegado. Rápidamente se apartó de la ventana y condujo a su doncella hasta la puerta para esperar. Poco después, Viserys y Dany aparecieron, caminando hacia ella. Su gracia, princesa, soy Margaery, hija de Lord Mace Tyrell de Alto Jardín. Era la primera vez que Margaery veía a Viserys en persona. Antes, solo había visto su retrato. Cuando llegó a Tyrosh, confundió al joven Connington con Viserys, lo que provocó un pequeño malentendido. El joven Connington era realmente guapo, y cuando él le dijo que no era Viserys, sintió una ligera decepción. Al fin y al cabo, pensó, voy a pasar el resto de mi vida con él. No estaría mal que fuera un poco más atractivo. Entonces recordó haber oído que los Targaryen eran todos famosos por su belleza, y supuso que Viserys no debía ser mucho peor que el joven Connington. Quizás Viserys tampoco sea tan malo. Sin embargo, en cuanto vio a Viserys, cualquier arrepentimiento que pudiera haberle quedado se desvaneció. Viserys no solo no era inferior a Jon Connington en apariencia, sino que su temperamento lo superaba con creces. No lo superaba. Simplemente no había comparación posible entre ambos. Viserys poseía un aire imponente que jamás había visto. Daba la inconfundible impresión de ser imparable. Esto era algo que un lord común no podía igualar, y mucho menos Renly. Sus ojos se posaron en Daenerys. Dany había crecido, alcanzando ahora 1,65 metros de altura. El cruce de Viserys había coincidido con el momento de mayor crecimiento. Tenía abundante alimento y, en comparación con su complexión anterior, más menuda, ahora podía considerarse alta. Aún tenía margen para crecer, y Margaery calculó que fácilmente podría llegar a medir 1,7 metros. Además, Dany ahora ostentaba una posición de poder. Había luchado junto a Viserys en la guerra, demostrando su fuerza.
Una rosa es hermosa cuando florece, pero una dragona puede escupir fuego y devorar a sus enemigos. Margaery rápidamente descartó cualquier ambición que pudiera haber albergado. Lady Margaery, ¿cómo está la salud de Lady Olenna?, preguntó Viserys, aparentemente sin saber qué decir. Gracias a la preocupación de su gracia, mi abuela está muy bien, respondió Margaery, sorprendida de que le hubiera preguntado eso. Bueno, tanto los Targaryen como los Tyrell tienen la suerte de contar con un anciano en casa que los guíe. Deberías visitar a Aemon alguna vez. Le gusta pasar tiempo con gente joven. Lo recordaré, su gracia respondió cortésmente, aunque sus pensamientos seguían presentes. Debe de querer acercarse a mí, por eso me invita a visitar a Aemon. Parece que el apoyo de Alto Jardín aún le resulta valioso. La pequeña Rosa ya había emitido su juicio. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que tal vez le había dado demasiadas vueltas al asunto. Dany, si tienes tiempo, podrías hacerle compañía a Lady Margaery por mí. Yo iré primero. Margaery parecía desconcertada. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Sí, hermano, respondió Dany, y luego se volvió hacia Margaery. Lady Margaery, seguro que quieres ver un dragón, ¿verdad? ¿Qué te parece si te llevo a dar un paseo? ¿Un paseo en dragón?, repitió Margaery sorprendida. Aprovechando la distracción momentánea de Margaery, Viserys centró su atención en conectar con la víbora roja. Para su sorpresa, Melisandre también aparecía en el sueño de la víbora roja. Al principio, Viserys pensó que Oberyn soñaba con Melisandre, pero pronto se dio cuenta de que era ella en realidad. El rubí cuadrado que llevaba al cuello emitía un suave resplandor. Algo así como la luz de un teléfono, reflexionó Viserys. Viserys Targaryen. Melisandre. Tras intercambiar nombres y prepararse para comenzar las negociaciones, la víbora roja intervino, reacia a quedarse fuera. Oberyn Martell. Para su desgracia, ni Viserys ni Melisandre le prestaron atención. Sin embargo, a la víbora roja no pareció importarle ser ignorada. Viserys, espero que ayudes a Stannis a guiar al mundo durante la noche. Con tu apoyo, nuestras posibilidades de derrotar a los caminantes blancos serán mucho mayores. Las palabras de Melisandre divirtieron a Viserys. Después de vivir cientos de años, ¿cómo podía creer que me dejaría influenciar tan fácilmente? La víbora roja parecía igualmente desconcertada por su sugerencia. Para ambos era evidente que Viserys era mucho más fuerte ahora, sin parangón en el mundo. ¿Por qué atarse a Stannis cuando podía liderar solo? ¿Por qué aferrarse a Stannis y negarse a soltarlo? Pensó Viserys, sacudiendo la cabeza ante lo absurdo de todo aquello. ¿Por qué debería ayudarle yo a él y no al revés? Ahora yo soy el emperador, ¿qué es él? Él es el Salvador, respondió Melisandre con calma. Viserys miró a la víbora roja, quien rápidamente comprendió lo que quería decir. Ya se lo dije. El Salvador renace en la tierra de humo y sal, no en el feudo de humo y sal, añadió Oberyn. Esa es una interpretación interesante, comentó Melisandre, aunque su terquedad seguía siendo evidente. Al ver su inflexibilidad, Viserys continuó. Has oído hablar de cómo mi hermana y yo hicimos nacer a los dragones, ¿verdad? Alguien me dijo que mi hermana, Daenerys, es la salvadora. Nació en Rocadragón, e incluso dijeron que yo soy Nysa Nysa. Hizo una pausa, dándose cuenta de algo. Un momento. ¿Me estás pidiendo que sea la Nysa Nysa de Stannis? La voz de Viserys se volvió más cortante. Melisandre, ¿de verdad crees que soy yo quien puede hacer poderoso al Señor de la Luz? Por primera vez, una expresión de sorpresa cruzó su rostro. No esperaba que mencionara al Señor de la Luz tan directamente. Sería bueno que llegaras a esa conclusión, dijo en voz baja. Oberyn, que estaba a su lado, pareció de repente más intrigado, como si su relato sobre el Salvador resonara con sus propias preferencias. Pero Viserys no le prestó atención, sino que reflexionó sobre cómo la edad y el poder parecían volver a la gente tan inflexible. Los inmortales se habían perdido en su búsqueda de la inmortalidad. Ahora Melisandre, obsesionada con su visión del elegido, se negaba obstinadamente a reconsiderarlo.
Cualquiera con ojos puede ver que soy yo quien reunificará Poniente, pensó Viserys. Pero para Melisandre, Stannis seguía siendo el verdadero Azor Ahai. Aún así, pensó Viserys, Stannis podría ser el último en dar el golpe final. Pero escuchen, continuó Viserys con voz tranquila pero firme, mi objetivo también es derrotar a los caminantes blancos y guiar a los vivos a través de la larga noche. Incluso si creen que Stannis es el salvador, podemos cooperar, pero esta alianza debe ser liderada por mí. Sus ojos brillaron con determinación. Y si eso no funciona, simplemente mataré a Robert y arrojaré a Stannis y a Renly por encima del muro, pensó, mientras una fría resolución se apoderaba de él. Melisandre lo observó, permaneciendo en silencio durante un largo instante. Finalmente, habló. Viserys, te he visto matar a Robert y tomar el trono de hierro, pero aún así, morirás. El Vengador de la Luz te atravesará el pecho. Todos debemos aceptar nuestro destino. Final del capítulo.